la evolución, la selección natural, diseña que tengamos un interés en los niños pequeños, diseña el vínculo materno-filial y hay ciertas características que llamamos neoténicas en los bebés, los ojos grandes, el cráneo globuloso, tal, que nos hacen atractivos los niños para que les cuidemos. Y si te fijas, muchos de los dibujos animados de Disney y tal son neoténicos porque nos atraen y tal. Y las mujeres y los hombres, a los gatitos y a las criaturas bebés de otras especies les atrae y los cuidan y tal. Esto es anómalo, quiero decir, ¿para qué nos han diseñado para cuidar gatos o perros? Tengo que decir que me hace mucha ilusión. Ya sé que esto es un mensaje un poco para la galería, pero es cierto que yo llevo siguiendo desde hace muchos años tu cuenta en la red social anteriormente conocida como Twitter. Y para los pocos que no lo conozcan, además de tuitero de éxito, que supongo es lo que menos ilusión te hace, pero que ayuda mucho a la difusión del conocimiento, es psiquiatra, experto en psicología evolucionista, coautor del libro Psiquiatría Evolucionista, una introducción, es coeditor del blog de Biología Evolucionista, la nueva ilustración evolucionista, y editor del blog Evolución y Neurociencias. Pero en la faceta más de divulgación, yo creo que el libro que más conocimiento general ha generado es el de los peligros de la moralidad, porque la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI, editado por Deusto, y es un poco sobre el que me gustaría empezar a navegar, ¿no? Es decir, hablas del lado oscuro de la moralidad, que cuando uno lee el libro es casi indistinguible de la política, vamos a decirlo de manera un poco sutil, es... Desde mi interpretación, la política no pivota sobre otra cuestión que el desencuentro sobre la moral, ¿no? Es el desencuentro contemporáneo sobre la moral. Y eso lo que permite de alguna manera es estrategizar o utilizar la moral como una herramienta de confrontación. Mi pregunta es si hay alguna manera de gobernar las comunidades morales, si es que las comunidades son morales, si es que hay una integración de la comunidad moral, si hay alguna solución que percibas para hacer esa estrategización de la moral menos oscura y si hay alguna alternativa a vivir en una guerra civil permanente con nuestro vecino. A ver, primero estaría discutir si efectivamente la política pivota sobre lo moral. Que se hace, sí, pero que se deba hacer así o que se pueda hacer de otra manera. La política, a ver, por una parte pivota sobre cosas prácticas, ¿no? Tenemos que poner más farolas aquí, que hay poca iluminación, tenemos que poner que hay cuestiones económicas, hay cuestiones de la vida diaria, ¿no? Que resolver, pero esas son muy aburridas. A la gente no, no les motiva mucho. Entonces, son varias cosas, pero vamos, por ejemplo, mira, por poner un ejemplo. Creo que se moralizan cosas que no era necesaria moralizarlas en política. Y esa es la propuesta que yo tengo, no moralizar. Por ejemplo, ¿por qué se moraliza el cambio climático? ¿Por qué se moraliza el tema trans? ¿Es necesario? Si tú te acuerdas de cuando la capa del ozono, por ejemplo, no se moralizó de esa manera de que había negacionistas de la capa de ozono, que son los malos y luego los buenos y toda esa historia. Pues hay una capa de ozono, se cree que tiene que ver con los clorofluorocarbonados, vamos a ver si quitamos los no sé qué soluciones, hay que no sé, patatín, patatán, y se va al grano. El tema trans, pues si hay personas que no tal, pues a ver cómo hacemos para esto, para lo otro. ¿Por qué se tiene que sacar que no existe el sexo y que si tú crees que existe el sexo eres un discurso de odio y crispas toda la situación? ¿Me entiendes? Hay temas que sí son morales claramente, pues el aborto, eutanasia y temas que claramente pertenecen al campo de lo moral. Pero yo creo que hay muchas cosas que no necesariamente deberíamos meterlas en el tema de la moral. Y aunque fueran morales,
habría que ir a los intereses que hay debajo de la moral. Es decir, para que nos podamos entender, no en el sentido de tú tienes que creer esto, que el que se siente mujer es mujer. No, a ver, ¿tú qué quieres, Ojesi? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Tú quieres que te respeten tus pronombres? Vamos a ver cómo hacemos. ¿Tú quieres entrar en los baños? Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver en el deporte si puede ser, si no puede ser, cómo lo organizamos. Es decir, vamos a cuestiones de intereses prácticos de los colectivos o de las personas, de los grupos que estén implicados, ¿no? Yo vería por ahí buscar la solución, no quedarnos en principios morales y en ideologías, sino bajar al terreno práctico de qué es lo que quieres conseguir, qué problemas tenemos y cómo podemos solucionarlos, por supuesto, cediendo tú, cediendo yo. Pero evidentemente los peligros de la moralidad, como decías, el título del libro, no son solo en política, son en ciencias, son en todo, ¿no? Pero sí, en la política es un problema muy gordo, porque cuando tú moralizas un tema, moralizar un tema quiere decir convertirlo en tema de bueno y malo, de buenos y malos, ¿vale? De blanco y negro. Entonces, en el momento que tú has moralizado un tema político, el que sea, lo que te estoy diciendo, el tema trans, el tema cambio climático, el tema lo que sea, ya hay buenos y malos. Y entonces, claro, si yo soy de los buenos, yo no puedo hablar con los malos. Los malos, además, ya son nazis, machistas, transfobos, unas etiquetas, demoníacas, ¿no? Entonces, claro, ya con esa gente, ¿qué pasa? Que es que no es que yo no esté de acuerdo, ya es que no se puede hablar con ellos. O sea, tú no puedes hablar con un nazi, tú no puedes validar, como dicen, a Hitler. Entonces, te has cargado el juego democrático, porque el juego democrático se basa en que hay gente que piensa diferente y que es legítimo pensar diferente, que las cosas son complicadas y que, bueno, no somos asesinos porque pensemos diferente de lo que tú piensas, ¿no? Eso es el juego democrático, se vota tal y uno consigue cosas y hace su proyecto, otro menos, según lo que haya conseguido en los votos. Pero, jolín, es que pues hasta podías tener amigos antes de partidos políticos diferentes y todo. Ahora ya eso es imposible. O sea, Entonces, creo que esa moralización se lo está cargando todo, está dando lugar a una polarización y está dando, más que polarización y todo eso, una imposibilidad de diálogo y de debate. Otro tema, por ejemplo, la pandemia. La pandemia se moralizó. Si discutía, oye, pues con la inmunidad natural igual sí es importante, ¿no? Porque en el fondo las vacunas a tú no te... eres un antivacunas, eres un no sé qué, eres no sé cuántos. Tema de la guerra de Ucrania. O sea, todos los discursos hoy en día, todas las narrativas que nos llegan con lo que yo digo un blindaje moral. En fondo, una ideología es una visión del mundo que tiene un componente moral, ¿no? Pero es que los que mandan son muy listos y están usando la moral para mandarnos unos discursos que no podamos discutir. Un problema tremendo a mí me parece ahora mismo en la sociedad es que no hay posibilidad de diálogo, de hablar de nada, de nada. O sea, guerra de Ucrania. Hombre, pues, oye, y era necesario que la OTAN se expandiera 8 veces hacia el este y tal, igual. ¡Oh! Eres pro Putin, eres. Se acabó el diálogo, se acabó la discusión, se acabó. ¿Me entiendes? No podemos hablar absolutamente de nada. Y la solución sería bajar a analizar los temas. Vamos, déjate de buenos y malos, ¿eh? En política sobre todo. Pues, estamos hablando, a ver, Rusia tiene sus intereses. O sea, es que vamos a ver, o sea, Estados Unidos no dejó que pusieran misiles en Cuba y no te va a dejar poner misiles en Río Grande, una base china o una base rusa. ¿Por qué tiene Rusia que aceptar que le pongan misiles en la frontera de 2.000 kilómetros que tiene con Ucrania? Vamos a hablar de intereses, vamos a ver de respetar los intereses de Rusia, los de Ucrania, los de Europa, vamos a ver cómo hacemos esto y déjate de morales, vamos a hablar de intereses. Creo que has conseguido en estos 8 minutos enfadar a todas las personas posibles. Bueno, vale. No, creo que una de las cosas que quiero sería que les hiciéramos pensar, que piensen un poquito más de lo que pensamos, ¿no? Porque es triste. Una cosa que me gusta mucho de ti es la actitud displicente con la que vives totalmente el efecto que causan tus propias opiniones en los demás, que es una cosa que yo intento tímidamente emular, ¿no? Es decir, oye, mira, yo voy a decir lo que pienso y luego la gente que se avíe, ¿no? Pero por recoger la cuestión sobre... Creo que un elemento básico de lo que yo me dedico más a pensar sobre la conversación. Si la conversación pública, la conversación en donde los agentes, simplificándolo mucho en categorías,
La democracia y la democracia liberal normalmente establece una conversación pública en torno a tres grandes agentes, que son políticos representativos, periodistas y académicos. Si delimitamos las funciones de cada uno, tú, que estarías bajo el paradigma de lo científico, tendrías que distinguir entre verdadero y falso. Tu función dentro de la conversación, tu aportación algorítmica como robot dentro de la conversación no libre, por cierto, luego te preguntaré sobre la libertad, sería decirle a la gente lo que entendemos que es verdadero o falso, ¿no? Mientras que la política pivota esencialmente sobre la distinción entre bien y mal. Y luego el periodismo hace como una integración o una traducción de esa realidad entre verdad y bien a la sociedad. Es más o menos mi manera de pensarlo, puede ser imperfecta, lógicamente, pero es verdad que venimos de un paradigma en el que tú y yo vivimos, en el que la política se había desmoralizado. Hay un gran periodo histórico, Fukuyama, ¿no? El fin de la historia, donde es verdad que el paradigma de la conversación pública venía a decir, oiga, lo que hay que hacer es gestionar. Y las democracias liberales han contenido en las constituciones los elementos que condenaban a las personas a la guerra civil con su vecino. Y entonces se hacían unas constituciones que protegían del debate público, de la conversación pública, determinados elementos porque se entendía que esto lo que haría es establecer una conversación sobre lo moral que precisamente impediría el diálogo, ¿no? Claro, tú reflejas cómo esa conversación donde permanentemente acudimos a la conversación, no entre la distinción de verdadero o falso, ni con la gestión, nos lleva a que las personas constantemente estén hablando sobre algo que en sí mismos perciben como un absoluto. Para la persona subjetivamente, digo, porque ni siquiera es una decisión en la persona, que es lo que me parece interesante. Lo que me pregunto es si sobre qué elementos comunes podríamos reconstruir una conversación en la que sí pudiéramos reintegrar esa conversación sobre esos elementos objetivos y comunes y universales sobre lo moral. Quitar la moral. A ver, la moral... Esto me parece muy importante, ¿eh? Es que lo afirmas, ¿no? Quitar la moral, y yo pienso... Quitar la moral de la política, de la ciencia, has dicho antes la ciencia, los No, 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 académicos. de la ciencia lo veo clarísimo, ¿eh? Ya, pero está metida, la han metido también ahí. Es decir, pues ahora, no sé, Science, Nature incluso están diciendo que el sexo es un espectro, que no sé qué, cosas así, ¿no? Quiero decir que hay que sacar la moral. O sea, la ciencia tiene que ir, lo que tú has dicho, a por la verdad, si es verdadero o falso, punto. Y esto nos lo hemos cargado. Y lo que hablábamos, o sea, en la política, el punto de desacuerdo es hasta qué punto la política tiene que ver con la moral o es sobre... Desde el punto de vista que yo manejo de lo que es la moral es un instrumento para la cooperación. Es un instrumento biológico, tiene una parte instintiva y emocional, emociones morales y de culpa y de tal, y de indignación moral, y tiene una parte cultural. Entonces, si entendemos que la moral es un elemento un instrumento para la cooperación, te voy a hacer una analogía. El sexo es un instrumento para la reproducción y nosotros hoy en día podemos ir a la reproducción directamente sin pasar por el sexo. Tenemos la fecundación in vitro y tenemos técnicas para saltarnos el sexo y ir a... Yo lo que propondría con el tema de la moral es un poco lo parecido. La moral nos ha servido durante una serie de siglos y milenios y tiene su función y tal, pero ahora es una cosa que es nitroglicerina y que nos está explotando todo. Entonces vamos a intentar, es un instrumento para la cooperación, para lo que te digo, para que nos pongamos de acuerdo en lo que tú quieres, yo quiero y lleguemos a compromisos y tal. Si tú moralizas un tema, lo estabas diciendo muy bien, lo absolutizas, no hay posibilidad de compromiso, porque para ti una cosa moral es el bien absoluto, es algo indiscutible. Tú no puedes llegar a compromisos si moralizas las cosas. Esto es muy importante, porque entonces tenemos que decir, pues no es posible la política. Si la política es moral y la moral es posible la democracia. Sí, eso es, no es posible la democracia. Puede haber alguien que imponga y ya está, esto es así, punto.
luego podemos discutir hasta qué punto estamos todavía en una democracia. Bien. No, perdón, lo siento que me ría, pero es que estoy precisamente intentando pensar sobre ese camino. Entonces decíamos, es un tema muy importante el que estás planteando. Tenemos que ver una manera de quitar la moral de la política, si no, esto no puede funcionar. ¿Qué ha pasado también? Que decías tú de ese periodo anterior. A ver, yo no he vivido, tengo una edad, y no he vivido esta moralización, esta hipermoralización que yo digo en décadas anteriores. Pedro, yo creo que ha habido un cambio. No, yo tampoco. ¿Por qué se ha moralizado tanto? Porque poco a poco vamos viendo que hay teclas en la naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, mira, Internet empieza siendo como ARPANET para compartir archivos que en caso de ataque no tal, luego los científicos están compartiendo y en un momento dado llegamos a lo social y dices, ostras, a la gente le interesa quién sale con quién es más guapo, quién es tal, y las redes sociales pegan un boom de la leche. O sea, entonces, en la web, pues las webs de porno tienen, o sea, están tocando teclas que son el cotilleo, el sexo, tal, todas esas teclas nos motivan. Y los políticos y tal han descubierto que la indignación moral, los políticos y la Big Tech, Twitter y todo esto, lo que hacen es indignarnos moralmente para que nos cabreemos, estamos en Twitter ahí lanzando tweets, metiéndonos con el otro. Es decir, usan la indignación moral como las páginas web de porno usan el porno. Y entonces, pues están indignándonos, crispándonos, provocando. Eso se puede reducir, eso se puede bajar, Pedro, creo yo. O sea, me ha venido a la cabeza ahora aquella famosa entrevista entre Zapatero y Iñaki, ¿no? Cuando Gabilondo al final de la entrevista le dice es bueno crispar y tal, ¿no? Algo así, para que la gente se motive. Necesitamos tensión. Para que vayan a votar. Es decir, continuamente esto, ¿no? Y luego en la política también pasa una cosa, que en general, cuando tú tienes la superioridad moral, tú mandas y nadie se puede meter contigo. Entonces, ¿por qué se moralizan los temas? Para que un grupo político consiga un nicho y al ser superior y al imponer su programa y su discurso y que no haya posibilidad de responder. Como yo te decía antes, haces lo de Ucrania y nadie puede decir lo contrario porque es un pluso. Si tú moralizas el tema del feminismo, el tema de la mujer, el tema de abordar tal, en el momento te sale... ¿Quién era Irene Montero? No, Carmen, la que dijo el feminismo es nuestro, pequeña, no hemos trabajado Carmen nosotros. Calvo. Carmen Calvo. Y te dice, el feminismo es nuestro. Pues tú coges el tema trans o coges el tema tal y ya te pones por encima y dominas el discurso. Se acabó el discurso, nadie te puede decir nada, ¿no? Porque si tú tienes la superioridad moral. Luego son unos ejemplos un poco tontos. Pero no, para nada. Me recuerda mucho una conferencia de Jonathan Haidt que en la Rafael del Pino en el año, creo que fue 2020, estableció un dilema respecto de las redes sociales. Estamos en 2025 y creo que tuvo razón, tuvo la capacidad. Jonathan Haidt, importante psicólogo social al que yo me ascribo a la hora de seguir su sistema de matrices morales y demás, ¿no? Y él explicaba que tal y como funcionaba el proceso de conversación público, no sabía si iba a ser viable tener una democracia de valores liberales. Los valores liberales, tal y como tú los explicas, es la limitación de la moralización de la conversación. Es decir, mantener la limitación de la moralización para no impedir la convivencia, para no convertir la conversación en incivil, para no llevar la polarización hasta el extremo. Y él decía, no sabemos si es posible convivir en un sistema de democracia liberal y redes sociales, porque la democracia liberal no está pensada para enfadar constantemente al agricultor que debería estar en otras cosas y ahora está recibiendo un stream de información que le lleva a esa guerra moral o moralista con su vecino. ¿Cuál sería un comportamiento no oscuro? Digo, apelando un poco a las personas. ¿Cómo podría ser un comportamiento no oscuro en lo moral si participamos de las redes? Mira, es que estoy muy de acuerdo con Haidt, ya sabes que lo cito en el libro y es una de mis referencias en muchos sentidos. Pero hay dos problemas, hay muchos,
hablando de las democracias, ¿no? Pero hay un problema que estamos hablando, el de la moralización, y hasta qué punto vamos a poder funcionar si la moralización tiene este calentón y este nivel de hipermoralización. Pero luego hay otro problema que no tiene tanto que ver con la moral, que igual tiene que ver con la información, pero que si sumas los dos, esto es una bomba de relojería, que es que hoy en día no podemos saber cuál es la verdad. O sea, y esto es tremendo. O sea, yo hace poco hice una entrada en mi blog, ¿no? Hablando de esto, que es descorazonador. Es decir, te dicen, ¿no? Ha habido unos bombardeos en Irán y se han cargado instalaciones nucleares que tenía Irán y unos dicen que sí, que no, que las habían abandonado. La Asociación Internacional de Energía Atómica dice que no hay radiación radiactiva por allí, nuclear, ¿qué tal? Todo eso tú o yo, Pedro, no tenemos forma de comprobarlo. Yo no puedo ir a Irán a ver si es verdad, hasta qué punto han bombardeado, si han roto mucho o poco, si en 4 meses va a volver a tener. Te pongo este ejemplo por ponerte algo. Quiero decir, hoy en día, cuando vivíamos en tribus, yo sabía quién era el cabrón de la tribu y quién era el que había que darle 2 hostias y quién había hecho algo malo, porque nos conocíamos todos. Éramos 30, 40, 50 personas. Y lo que tú no veías, por el cotillo te lo contaba el otro y estaba muy claro. Hoy en día, supuestamente en la época de las autopistas, de la información, de Internet, cuando mejor informados y más deberíamos saber del mundo y de todo lo que pasa, Pedro, ocurre todo lo contrario. Es triste, es de ponerte a llorar. Es que hoy en día no puedes creerte nada, no puedes saber nada de lo que está pasando. Hay gente que controla el discurso, te has hablado del periodismo. No existe el periodismo ya, Pedro. Quiero decir, el periodista es la voz de su amo, ¿no? ¿Dónde está el periodista de investigación que vaya a buscar lo verdadero o lo falso? ¿Quién ha hecho una investigación a fondo sobre los orígenes de la guerra de Ucrania? Si fue que un día se levantó Putin en el 2022 y decidió invadir Ucrania, o si empezó en el 2014, ¿qué pasó? ¿Has leído artículos de fondo explicando todo esto? No, porque la orden que viene de arriba es este es el discurso y aquí no se discute nada. Entonces, fíjate, el que no sabemos nada de nada y el que encima estamos polarizados a tope contra el otro, ¿qué democracia es esa cuando la gente está votando sin saber qué está pasando en el mundo, ni qué información tiene y encima estamos pues, el uno como el otro como bárbaros? ¿Eso qué es? O sea, fíjate qué problema tenemos. Y ese es el panorama que tenemos hoy en día, ¿no? La solución personal, estamos hablando de soluciones personales y creo que esa sensación abrumadora de desconcierto y de desorientación a todos los neuróticos que consumimos medios de comunicación e información de manera constante, creo que es un riesgo para la persona. Es decir, a mí me ha sucedido. Es decir, es verdad que el COVID supuso para mí un punto de inflexión muy fuerte. Para mí también. El COVID a mí me ha radicalizado. No tengo la terminología de radicalizar. A mí, en el sentido de que para mí todo es mentira desde entonces. O sea, es que no me creo nada. Salvo que acordemos. ¿En qué sentido me refiero? Salvo que acordemos que radical en sentido de raíz. Yo lo que he hecho desde el COVID es desandar la abstracción, no pretender, perdón porque parezca que aquí hablo, pero para mí desandar la abstracción, es decir, desandar la voluntad del hombre moderno contemporáneo de opinar sobre todos los fenómenos sobre los que recibe inputs y volverme muy pequeño como un huevo de experiencia donde lo que utilice para interpretar la realidad sea la experiencia que me queda a la mano. Digo, no sé si es aristotélico o, es decir, una persona con 2 manos, 2 ojos y 2 pies y los rudimentos dentro de su cabeza debe ser capaz de juzgar la realidad en términos de experiencia. Esa es la solución. Si es verdad que para mí el problema contemporáneo deviene de la penetración de las herramientas de persuasión del Estado plenamente en el debate científico. Es decir, cómo una política desacreditada, una política en la que las personas no tienen confianza, se viste en el COVID con los ropajes de la ciencia. Y entonces establece una masiva conversación diciendo que todo aquel que se oponga a las posturas y decisiones del gobierno, del Estado, del poder, lo que es una persona anticientífica.
Y creo que de ahí viene una parte muy importante de lo que a mí me rompió los esquemas por los que pensaba hasta ese momento, ¿no? Claro, está la tesis de cómo la conversación, a partir del momento en que suprime la credibilidad de la ciencia para politizarla o moralizarla, lo que acaba generando es una gran conversación sobre pseudo-religiones, ¿no? Que nos lleva a otra de las tesis que defiendes en el libro, de los peligros de la moralidad, de cómo el hombre, y perdóname si estoy poniendo palabras que no los citas textualmente, ¿no? El hombre en realidad es un animal religioso que busca esa extensión de su moralidad como una idea de bien y que no lo hace por maldad, sino lo hace porque para él percibe como un bien que dar a la comunidad. Claro, cuando tu propuesta es quitar la moral, si todos tenemos dioses y religiones, la pregunta quizás sería si no deberíamos buscar un dios o una religión que permitiera unificarnos. No estoy pidiendo que volvamos al antiguo régimen, pero sí que me parece paradójico decir, quizá tú eres una persona suficientemente anclada al criterio de verdad porque lo defines como un bien moral, ¿no? Es decir, para ti el criterio de verdad es un bien moral último que aporta un bien a la comunidad. Pero si no es una manera extensible de percibir la realidad para una mayoría social, si no deberíamos tratar de coordinar un discurso religioso, entiéndaseme, entendido como yo voy a decir religión como la manera de hablar de manera combinada a lo largo de la historia de la idea de bien, y voy a decir Dios como bien, que creo que es la manera producente de conversar, no sobre si existe o no Dios, que es otro debate. Yo no creo en Dios, por cierto, digo, soy ateo católico. No, yo tampoco, yo me considero ateo. Pero antes de entrar en lo de la religión, volviendo un poco a lo que estábamos hablando más de la política, de la información, la desinformación, que empezó en el tema COVID, luego ha seguido el tema de Ucrania, bueno, empezó en el tema COVID. Yo quizás ahí es donde me di más cuenta, ¿no? Lo que tú estabas comentando un poco. ¿Qué ha pasado? Que hemos perdido la confianza en las instituciones. Ahora se habla de desinformación, pero los mayores difusores de bulos y de desinformación son los gobiernos y los periodistas que dependen de esos gobiernos. A ver, Pedro, hace ayer o antes de ayer han detenido a un ucraniano que está implicado en la destrucción del Nord Stream 2. Nos contaron que el Nord Stream 2 lo había destruido Rusia. O sea, escúchame, es que nos toman por idiotas, nos toman por niños de 4 años. Nord Stream 2 todavía no funcionaba, pero es una tubería que va de Rusia a Alemania. Y Rusia tiene la llave, si no quiere mandar gas porque no le parece bien, coge y la cierra. ¿No? Rusia no necesita bombardearla. O sea, es que vamos a usar el sentido común. Y nos cuentan que no, que es Rusia la que lo ha destruido. Nos contaban que en la central nuclear de Zaporilla, que está ocupada por los rusos están bombardeando la central nuclear de Zaporilla. O sea, los rusos se están bombardeando a sí mismos. Nos han contado al de un mes o dos de la guerra que los rusos ya no tenían chips y estaban usando chips de lavadoras. Si vamos al tema COVID, lo mismo. O sea, cuando empezó la pandemia, nos decían que no había que usar mascarillas, que no estaba demostrado que funcionen y de repente al de un mes, en marzo o así, en febrero decían eso y en marzo empiezan a decir que hay que usar mascarillas. Entre febrero y marzo no sale absolutamente ningún artículo científico que cambie la situación. Pedro, no ha aparecido nada nuevo. Había un montón de estudios del CDC, de la colaboración Cochrane, de otros, diciendo, eran en gripe, claro, no era todavía en coronavirus, pero que no eran eficaces. Y de repente nos venden qué tal. Entonces, todo esto lo que hace es que no te creas absolutamente nada, que es un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Si a mí me viene la institución, la que sea, la OMS o mi gobierno, y me dice, bueno, el tema de las mascarillas es un tema controvertido, hay datos a favor, datos en contra, y mira, nosotros vamos a ser prudentes y vamos a exigir el uso de las mascarillas en los transportes públicos y tal y cual, porque nos parece mejor pasarnos de prudentes que quedarnos cortos y tal. Perfecto, no tengo nada contra eso.
Pero si tú me dices, yo tengo la verdad, sé que las mascarillas funcionan porque lo dice la ciencia y esto es la ciencia y tú tienes que hacer esto y si no lo haces eres un antivacunas, un antimascarillas o un mataviejas que se decía porque estás favoreciendo que los mayores mueran y tal, pues ya me has perdido, ya me has perdido, ya me bajo yo de esta historia, ¿entiendes? Ya me has perdido. ¿Y cómo van a recuperar la credibilidad de las instituciones? Pues lo veo muy, muy difícil. Y entonces, esto que están haciendo, no 4 troles porque esa es otra, o sea, salieron informes, los informes de Twitter y Zuckerberg lo ha dicho, de cómo el gobierno de Biden se confabuló con la Big Tech para censurar temas y para quitar... A ver, ¿cómo eso en Occidente? Porque me dices que eso lo haga Putin. Vale, pero es que ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué nos está pasando a nosotros? Entonces, y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Quiero decir, es terrible, puede haber algo más grave que eso, que el gobierno te esté mintiendo, te esté conchabando. La demencia de Biden, como la gente decía, este tío no está muy bien. Es una conspiranoia decir que Biden no está bien cognitivamente, no sé, luego no estaba bien cognitivamente. Todo así, Pedro. Entonces, la situación realmente es preocupante y no sé, deberíamos reclamar más que haya esa posibilidad de conversación, de debate, de debate, de discutir en el sentido inglés, de discussion, ¿no? De discutir los temas, de poder dar opiniones dispares, ¿no? Y luego yendo a lo que decías de la religión, el tema es que no podemos hacer una moral común que valga para todas, para todos. Esto es algo que es importante entender. Los seres humanos no vivimos todos en el mismo círculo moral. No somos la misma comunidad moral. Ucranianos y rusos, o israelíes y palestinos, no están en la misma comunidad moral. Hay un principio que es no matarás. Pero el principio no es no matarás, punto. El principio es no matarás a los de tu grupo, tal, tal. Si son rusos, eso sí hay que matarlos si tienes medallas y tienes premios. ¿Entiendes? Entonces, mientras haya grupos, tribus, comunidades, naciones diferentes, con intereses diferentes, porque volvemos a la definición de moralidad, instrumento para la cooperación. ¿Qué es lo bueno? Lo que mejora la cooperación, la supervivencia del grupo. Ya, ¿de qué grupo? ¿De la humanidad? No. Lo que es bueno para la cooperación y supervivencia de Ucrania no es bueno para la cooperación y supervivencia de Rusia, o de Israel, o donde queramos. Entonces, seguimos viviendo en tribus morales, seguimos viviendo en comunidades morales diferentes y las normas morales y tal, yo las aplico hasta los límites de mi grupo, hasta donde llega mi grupo, pero al otro, al palestino o al ruso, a ese no le cuento. Ese no cualifica como miembro de mi comunidad moral al que yo aplico las normas de no matar, de no sé qué y de no sé cuántos, ¿me entiendes? Entonces, pero se está haciendo un poquito eso que tú decías de alguna manera. Hay una vuelta a la religión. En Estados Unidos está aumentando el número de católicos. Esta chica etíope que tiene un nombre tan raro que nunca me acuerdo, Ayar al-Farsi o así, esta mujer de Etiopía que estuvo en Holanda. La conservadora, la chica que es conservadora. Sí. O Somalia, o vamos, y que estuvo en Holanda donde mataron al Theo Van Gogh y luego ha ido a Estados Unidos, está casada con un historiador. Es una persona a que los islamistas le hablaron, o sea, sufrió una ablación de clítoris, ¿puede ser? Sí, cuando era niña, en su país y tal. Entonces, esta mujer ha declarado que se ha hecho católica, pero además como de una manera, vamos a decir, política, en el sentido de que ella ve los peligros que supone el Islam, el movimiento del wokismo, etcétera, para la sociedad occidental, para nuestros valores, ¿no? De la ilustración, de la democracia liberal, y cree que simplemente con tecnología o con cosas así ascéticas no se puede contrarrestar toda esa avalancha que nos viene de esas, con lo que te he dicho, el Islam, de tal, de dictaduras como la China, etcétera, que necesitamos una vuelta a valores, ¿no? Que en parte yo estoy muy de acuerdo, quiero decir, creo que la sociedad occidental está en decadencia y una de las cosas que nos pasa es que ya no creemos en nosotros mismos, no creemos en nuestros valores, ¿no? Entonces ella y otra gente está volviendo al catolicismo como una forma de recuperar
esos valores, de recuperar el sentido, la fe en nosotros, en el sentido, porque se habla mucho de la felicidad, del consumo, de tal, de tener cosas y tal, pero haces estadísticas y ves que, por ejemplo, las mujeres en Estados Unidos, a pesar de que cada vez tienen más derechos, más cosas, van a la universidad más que los hombres, etcétera, en las estadísticas en cuanto a felicidad y bienestar están peor, van bajando. Igual, no lo sé. Igual una de las explicaciones es que hay menos sentido en nuestras vidas en general, ¿no? Entonces se está buscando esa vuelta a la religión. Pero como solución a los problemas morales no lo veo, porque hasta que no seamos todos la misma tribu y tengamos los mismos intereses, no vamos a poder hacer una religión que nos abarque a todos. En mi forma de verlo, ¿eh? Si mis hipótesis de partida son ciertas, de ahí se deduce lo que te estoy diciendo. Si estoy equivocado, pues igual no. El derecho, o sea, el derecho, no sé si es un derecho, pero la autonomía para poder pensar que tienes razón en algo viene necesariamente con la posibilidad de equivocarse. O sea que Sí. intentas tener razón y luego... Te digo lo que pienso, te digo por qué lo pienso, cuáles son los datos o los argumentos que me llevan a pensar eso, pero efectivamente. Pero me parece muy interesante el hecho de cómo tú, como representante de una ciencia blanca, no eres transexual, cisetero, patriarcal, colonial, de un país que además ha tenido esclavos en su historia, ¿no? Es decir, cómo dentro de la propia conversación de la ciencia, si uno se plantea, ¿no? Muchas de las cosas que estoy diciendo las compartes en tu Substack, las compartes en tu cuenta de Twitter, o sea que no voy a decir, mira, esto es de Rob Henderson, cuando compartiste el hecho de cómo las visiones morales de periodistas, académicos y políticos se han diferenciado progresivamente de las visiones morales basadas quizá más en la prudencia y en la experiencia de la comunidad moral a la que pertenecen, ¿no? Yo creo que sí que hay ese movimiento de Tarsiba Lib, ¿puede ser? La chica esta, Sí. la somalí, yo creo que viene de una percepción que muchos, incluso que no compartimos la fe, percibimos, que es que esa matriz moral cristiano-católica permitía o garantizaba la existencia de algunos bienes morales comunes, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad... O sea, eran precisas porque estaban anclados a una noción concreta de persona que en el momento en el que entra, me apesta mucho utilizar lo woke, pero al final sí que significa cosas. O sea, sí que podemos utilizarlo como un movimiento de renovación cultural, casi una revolución cultural a la Mao, ¿no? En donde las instituciones culturales son penetradas por una guerra moralizante, ¿no? Y la cuestión es, creo que la única reacción que hemos visto que pone o que expulsa con suficiente fuerza esa visión es la visión cristiano-católica. Es decir, al final nos hemos encontrado con que el único mazo con el que poder hacer retroceder a lo woke en su penetración en academia, en periodismo, en la política es, bueno, volvamos a la matriz moral básica, hagamos retroceder hacia los principios cristiano-católicos, porque todo parece entender que sí que permiten la convivencia cívica o pacífica imperfecta y sensatamente imperfecta, ¿eh? O sea, no perfecta, creo. Pero esto es fascinante. A mí ya sabes que el wokismo me interesa mucho, pero el wokismo es que en el fondo es una religión. Es una vuelta a estos valores. Si tú, lo ha dicho mucha gente, quiero decir que no se me ha ocurrido a mí, es una secta protestante, son mucha gente tipo calvinista dentro del protestantismo, no más que católica, más protestante, pero si miras los valores de defender a los más oprimidos, a los que son los últimos, o sea, es que es un cristianismo prácticamente de primera época, el wokismo, es sin el elemento sobrenatural, pero es cristianismo, es una versión del cristianismo. Esto lo dice Tom Holland en Dominio, donde dice al final que parece que estamos hablando de una derecha que es evangelista, ¿no? Protestante y religiosa, ¿no? En Estados Unidos hablo sobre todo tal, y que luego está una izquierda laica, extrema, que sería el wokismo, y dice, no, son dos sectas religiosas. Estamos hablando de dos tipos de herejías o de una herejía dentro del...
bueno, que enlaza con los grandes despertares que ha habido en Estados Unidos, que se llama así, los grandes despertares, movimientos religiosos muy preocupados por la justicia social. Este es uno más, encaja perfectamente con eso. Y nos va a lo que tú decías, en el sentido de que ya sabes que religión se dice que viene de religare, de unir. Y a mí me gusta mucho una frase de Wagensberg que está en el libro y que la suelo repetir mucho, y decía Wagensberg, dice, un individuo puede vivir sin religión, pero un grupo no puede vivir sin religión, una sociedad, una comunidad no puede vivir sin religión, necesita un pegamento. Yo a mi aire puedo ser ateo y tal, pero si la sociedad es atea y no hay ese pegamento, entonces, ¿qué es lo woke? Lo woke es un pegamento, volver a algo que nos dé unos valores, ¿no? Hay que defender a los más oprimidos, a los más tal, y con eso unes a la gente y la gente se siente bien, porque se siente moralmente bien, yo soy de los buenos, soy de los que quiero tal, te da un sentido. Por eso no va a desaparecer el wokismo, creo yo, no porque lo diga, porque saque decretos Trump o lo que sea, no va a desaparecer porque la gente necesita sentir que es buena moralmente y necesita hacérselo ver a los demás, mostrarlo, con el tema de postureo, etcétera, ¿no? Entonces necesitas una brújula moral y cuando hemos quitado la religión tradicional, ¿qué ha pasado? Pues que nos viene el wokismo, que en el fondo es un poco lo que tú dices por ahí, que digo en el libro, que nosotros producimos religión, o sea, que no podemos evitar. Y si no hacemos de todo una religión, lo que te decía, el cambio climático es una religión, está el bien, los que luchamos porque no se hunda la tierra y las personas del futuro tengan recursos, y luego están esos malos que quieren destruirlo todo y tal. Hacemos de todo una religión, está el feminismo, queremos salvar a las mujeres, y luego están los que critican cosas y quieren que maten más mujeres y que todo hacemos una religión de ello. Y cuando tú haces en la política y en eso, en vez de ser lo que hablábamos antes, de un tema de ideas diferentes que dialogamos y discutimos, a que es un tema de bien y mal, tú estás convirtiendo la política en religión. Pedro, Bueno, clarísimamente, ¿no? Llevo a tu ánimo un fenómeno que para mí fue neopagano, que fue el resurgimiento de los niños apocalípticos, ¿no? Es decir, una figura histórica que siempre ha existido, que es esta visión de Greta Thunberg, ¿no? Greta Thunberg, en mitad de un atril con todos los líderes mundiales, dice, arrepentíos, ¿no? Y yo pensé, joder, es Juana de Arco, son los niños. O sea, la figura del niño apocalíptico es una figura que tradicionalmente significa la inocencia y la pureza, y que habla por boca de un Dios que le dice a la sociedad, es una visión apocalíptica de la realidad. Tú y yo creo no había oído hablar de eso, de los niños apocalípticos. Gracias. Bueno, es una manera de, o cuando de repente un actor o un modelo dice, no, he ido a los polos porque van a desaparecer, porque vamos a ser la última generación que va a poder visitar los polos. O otro que dice, no sé si uno era actor o otro era modelo, otro dice, no, cuando se deshielen los polos va a surgir un virus y vamos a morir todos, ¿no? El hecho es que la conversación pública tenga un tinte apocalíptico, es decir, yo vivía en un mundo que iba para adelante. O sea, yo vivía en un mundo donde mañana tendrá mejor sanidad, mejores mecanismos, mejores tratamientos de cadera, tendrá maneras más... o sea, viví un mundo progresivo que afectó y que está incardinado en mi manera de ver el mundo. Yo tengo esperanza. Es decir, mañana va a ser mejor que hoy, también porque tengo hijos y todo este tema, ¿no? Sin embargo, yo creo que no hemos evaluado adecuadamente el impacto que esa visión apocalíptica tiene, por ejemplo, y lo estamos viendo en los hombres jóvenes. Cómo en un mundo apocalíptico las conductas parasociales, perdón, tú como psiquiatra me dirás si esto es así o no, una especie de... estas conductas que siempre se escenificaban en los momentos de guerra mundial, con el exceso, el no existe el mañana, las conductas, no sé si juzgarlas como degradantes o degradadas para la dignidad de la persona, ¿no? Como una especie de hedonismo también no cooperativo, por cierto, y por lo tanto inmoral, en el cual hay una generación de hombres jóvenes que está fracasando de manera sistémica, ¿no?
para mí, como relator, como narrador, como retórico, ¿no? Me preocupa mucho cómo podemos reintegrar precisamente a esos hombres jóvenes en la conversación sobre, oye, hay una manera moral y correcta y cooperativa de ver la realidad. No sé si es posible, porque ponías un ejemplo en un tuit que hablaba de que también hubo este mismo fracaso en la primera década del siglo XX y se preguntaba ¿dónde están los hermanos mayores? ¿Dónde están los Boy Scouts? ¿Dónde están los innovadores cívicos hoy? Soluciones que se buscaron en aquella época. Dos temas. Vamos a acabar el anterior y hablamos de los hombres ahora. Cuando has hablado de los niños apocalípticos y tal, y Greta Thunberg y tal, sigue siendo religión, Sí. por machacar un poquito el tema de la religión. Es decir, es el dedo acusador y la culpa. La culpa que en el wokismo es la culpa cristiana. O sea, el hombre blanco, cis, hetero, tal, es el demonio, es el mal. Decía Eric Hoffer en True Believer, decía, puedes hacer una revolución o un movimiento social de masas y tal sin un Dios, pero no lo puedes hacer sin un demonio. Es decir, une más estar en contra que estar a favor. ¿No? Tienes que poner ahí algo muy malo contra lo que luchas. Y el hombre blanco cis es la causa de todo. Es la esclavitud, por ejemplo, la inventó Lovell. Hay mucha gente en Estados Unidos que se cree que la esclavitud la inventó el hombre blanco. O sea, es una cosa que ha existido desde siempre, que probablemente fue mucho más anterior en África y en otros sitios. Y hemos creado una visión del mundo donde nosotros somos neocoloniales, colonialismo es malo, nos hemos cargado todo. O sea, somos la culpa de todo. Esto es cristiano total. O sea, una civilización que ha aportado muchas cosas a todo el mundo y muchos avances, a nivel de ciencia, tecnología, de todo, resulta que somos lo más malo que hay y que hay que, vamos, acabar con el hombre blanco, ¿no? Quiere decir que esto es cristianismo en el fondo, es religión y de un tipo muy concreto que es la religión cristiana, ¿no? Y luego está lo que comentabas del tema de los hombres. Esto tiene pues muchas raíces, ¿no? Está todo el tema del feminismo, etcétera, donde hemos ido haciendo una demonización de los hombres. Y entonces, claro, ¿qué está pasando? Lo que dices, que los hombres se están pirando. O sea, yo me largo. Es decir, yo me largo, me juego a videojuegos, miro webs pornos cuando necesite y agur, benur. No se van a comprometer. Ahora hay muchas mujeres que están diciendo, ¿dónde hay hombres de calidad? Quiero encontrar hombres, ¿dónde están los hombres? Y bueno, pues pregúntate a ver qué has hecho o hemos hecho como sociedad con los hombres, que hay un componente de misandria muy importante. Lo mismo, culparles a los hombres de todo. Es decir, pues mira, yo me piro, somos malos, quédate, ahí te quedas, ¿no? Y una sociedad que no tenga el concurso de los hombres, pues mal va a ir. Esto es especulativo, pero en el libro de Deshumanizando al varón, comenta un poco, tiene una teoría, Daniel, que es que la sociedad lo que ha hecho es darle estatus al hombre y darle protección a la mujer a lo largo de los siglos, ¿no? O sea, es verdad que le da más estatus al hombre en el sentido pues eso, necesitabas igual el permiso del marido para vender o para comprar o cosas de estas, bueno, aunque son muy discutibles también, pero se ha protegido mucho más a la mujer, eso siempre, a las mujeres y a los niños primero, tal, porque es el futuro genético de la sociedad y eso es. Entonces llega el feminismo y quiere el estatus del hombre, pero quiere seguir manteniendo la protección que se daba. No, si somos iguales y tú eres como los hombres, ya no tienes que tener esa protección, o sea, lo quiere todo, quiere las dos cosas, ¿no? Entonces, los hombres de alguna manera evolucionistamente somos menos importantes que las mujeres. Las que tienen los hijos y sacan la especie adelante son las mujeres. Nosotros somos colaboradores al rol principal, al papel más importante, que es la maternidad. Cosa que el feminismo ha dejado, sí, deshumanizando al varón. Cosa que el feminismo ha dejado de lado y ha, de alguna manera, entre comillas, despreciado o subvalorado, no ha valorado la maternidad. Eso es clarísimo, digan lo que digan. Entonces, y al hombre se le ha utilizado para ir a las guerras, para no sé qué,
para dar su vida, para cantidad de cosas, pero como compensación a esa parte, pues se le daba un cierto estatus en algunas cosas, ¿no? Entonces ahora se le quita todo a los hombres y dicen, mira, pues agur benur, yo me bajo de aquí, de esta historia, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperas a los hombres y cómo les integras y cómo valorándolos y dándoles estatus? No te oigo ahora. Estoy en mute. No, pero me parece interesante el hecho de ver por qué tres elementos se citaban. Oye, ha habido crisis de masculinidad antes, cuando, por ejemplo, se les mandó a los hombres. Imaginémonos cómo se sentían los hombres en comunidades que les reclutaban y les mandaban ir a la guerra, ¿no? Cómo se sentían los hombres jóvenes en las dos primeras décadas del siglo XX, donde se les trataba como carne de cañón, se les trataba como un material que mandara a la guerra y por el que no se tenía ningún tipo de prevención, ¿no? ¿Qué se hizo en ese momento? Se crearon instituciones, en el libro que nosotros escribimos lo llamamos parroquias civiles, como los Boy Scouts, como los hermanos mayores, que permitían a los hombres religarse a instituciones con camaradería, con amistad, con buenos sentimientos, que les devuelvan una visión sobre quiénes son, ¿no? Y que les reconozcan. Y creo que eso es un elemento que hoy en las comunidades actuales se debería de alguna manera promover por esos innovadores sociales que esperemos que estén escuchando esto y digan, coño, hay que montar ese tipo de instituciones porque si no la sociedad deviene en impracticable e incívica. Pero déjame decir una cosa. En aquella sí. época, no soy un experto en ese tema, no lo he estudiado como tú, pero en aquella época la religión dominante era la religión tradicional, vamos a decir. Quiero decir que desde entonces hemos ido a peor en el sentido del wokismo y todo esto, de manera que en aquella época igual no se veía mal que tú hicieras cosas por los hombres. Es que ahora mismo, como tú hagas algo por los hombres, es como que estás quitando allá algo a las mujeres y no se puede hacer nada a favor de los hombres. O sea, no podemos tener dos ideas a la vez en la cabeza, o sea, somos así de romos, es decir, tú no puedes tener la idea de que hay cosas en las que las mujeres tienen desventajas o discriminaciones y que hay otras cosas en las que los hombres tienen desventajas y discriminaciones. Juntar esas dos cosas en una cabeza a la vez es imposible. Y entonces, como tú hagas algo, tienes el fracaso escolar, están fracasando más los niños y los chicos y los datos están ahí. Tú oyes alguna iniciativa, lo que estás tú diciendo de los hermanos mayores estás oyendo iniciativas por parte de instituciones y del feminismo y todo. Ahora Gary Newsom, el gobernador de California, ha hecho una ley, un decreto o algo para ocuparse más de los hombres, ¿vale? Pero ¿quién ha hecho algo hasta ahora? Y encima, como digas algo, pues te acusan de que estás atacando al feminismo y de que es curioso porque dice los hombres que no manifestamos nuestras emociones y tal, no sé qué, y cuando las manifiestas, pues que somos un llorón, ¿no? Si tú dices, hay que hacer algo por los chicos, va, toda la vida habéis estado mejor, ahora están las mujeres, y hay que hacer algo por los chicos, que os den. Quiero decir, no, esta es la situación. Creo que en la época que tú estás hablando, en 1914-18, cuando la guerra, pues no, el ambiente, digamos, ideológico y político y religioso, pues no era el que es ahora, ¿eh? Quizás pueda ir un poco en parte por ahí. No surgen iniciativas, lo que estás diciendo, no surgen iniciativas para ayudar a los hombres porque es anatema, es tabú hablar de ayudar a los hombres. Pero si los hombres están considerados como agentes y las mujeres como pacientes. Esto es la teoría diádica de Kurt Gray. Entonces, un agente, todo lo que le ocurre es por su agencia y todo es su culpa, hace él. No nos entra en la cabeza que un agente puede ser también paciente en ciertas cosas. O sea, funcionamos con una plantilla que es blanco o negro y los hombres son los que agreden, son los que... Entonces, cuando un hombre es agredido por una mujer y va a los servicios, oye, ayudarme, no entra en el esquema, es inconcebible. O sea, no, el hombre es agresor, la mujer es la que es agredida. ¿Cómo tú vas a ser agredido? Esto no existe. ¿Me entiendes? Es así. O sea, es que funcionamos blanco y negro con una plantilla que no es así la vida, pero es el sistema en el que estamos ahora. Yo sí creo que es verdad que la verdad tarda mucho más de
de lo que a veces es adecuado que tarde, ¿no? Este libro de Mass of Guys, de Philip Zimbardo, yo lo vi en 2011. Y desde 2011, pues una faceta mía de activista, que ni persigo la verdad, ni intento apoyarme la verdad, evidentemente, pero no es mi función. Mi función es persuadir sobre las ideas de bien que creo que benefician a la comunidad, ¿no? Y desde ahí pensé, creo que la única manera que tenemos de reconstruir algo parecido es la familia, ¿no? La familia, el matrimonio, el compromiso, la mejor conversación entre sexos, entre hombres y mujeres, ¿no? El perdón. Estoy todo el rato hablando del perdón y de cómo el perdón es un elemento necesario y positivo de la vida colectiva. Pero es verdad que hoy la brecha entre hombres y mujeres creo que es uno de los mayores problemas que tiene la incomprensión mutua. Es decir, la construcción de un enemigo basado en el sexo de tu contraparte, lo que ya sabemos es que tenemos datos ya sobre polarización afectiva, es decir, cómo la polarización sociopolítica está incidiendo negativamente en la posibilidad de alcanzar el amor, en la posibilidad de comprometerte, en la posibilidad de formar una familia. Y lo llamativo es que no está siendo simétrico por grupos sociales. Está incidiendo más negativamente en los extremos, en las mujeres con estudios superiores e ideología progresista, y en los hombres jóvenes que se encuentran desparejados y que acaban cayendo en pues, visiones más extravagantes de la realidad, que yo creo que son plenamente posmodernas, porque son creaciones casi de la identidad digital sociopolítica, ¿no? Que sería lo que me parece un nombre odioso y que me parece como llamar a alguien negrata, llamarle a alguien incel, ¿no? Es decir, hablar de incel me parece un gesto de tortura y de desprecio, y además utilizarlo como mofa, ¿no? Ah, mira, esta persona, oiga, pero ¿cuándo hemos hablado nosotros de un dolor social de un grupo? Ah, mira, ahí van los cojos. Oiga, pero qué manera torturada de ver el mundo es esa, ¿no? Yo lo que pasa es que estamos llegando a la hora y hay un debate mucho más jugón que quería tener contigo, si es posible, y además sé que tienes muchos más conocimientos, por lo tanto, hazte a la idea de... Déjame recomendar, no conocía el libro que has dicho de Zimbardo y tal, ya procuraré leerlo, pero para los que nos están escuchando, un libro muy bueno, creo que para que sepan, es El segundo sexismo, de David Benatar, este hombre que es antinatalista de Sudáfrica. No está traducido al español, desgraciadamente, The Second Sexism. Es un libro fabuloso, creo que es de 2012 o por ahí, de la época que tú me estás diciendo de Zimbardo, más o menos. Pasamos al siguiente tema, si quieres, pero sí me gustaría recomendarlo. Déjame ponerlo en pantalla, porque así esto siempre ayuda a la gente, por lo menos tener un frame. Es que yo ya me he dado cuenta que si decimos los títulos y los nombres, no sé qué, si lo ven, ¿no? Pones el frame y entonces la gente dice, Recomiendo mucho este libro. Es un filósofo riguroso, muy serio. Él es antinatalista, pero da argumentos que hay que pelear con ellos. Y aquí toca ese tema, es fabuloso. Es un libro muy bueno. Vale, pues si te parece, pasamos ya al tema que decías. A la fase jugona. Esto que es, casi diría filosófica, que es el concepto de la libertad, del libre albedrío, ¿no? Tú te defines, y además tienes numerosas publicaciones, ¿no? Aquí voy a poner algunas sobre cómo todos somos robots, ¿no? Lo digo en un sentido literal. Esto es una copia de otra publicación, pero te he visto tener numerosos debates con David Cerdá, en Internet, que además siempre hay como mucho respetuoso, pero mucho choque, y es muy divertido de ver, ¿no? Y entonces, además, en la última columna que escribí para La Razón había un párrafo sobre esta cuestión, ¿no? De cómo interpretas que somos en realidad robots, que somos algoritmos, que no existe el principio de libre albedrío ni la libertad. Me gustaría que desarrollaras un poco el estado del debate o de la conversación sobre este tema, y también te diría qué conclusiones alcanzas tú en términos comportamentales y sociales alrededor de esto. Sí, te digo mi postura sobre
sobre el libre albedrío o el free will, ¿no? Que es más cortito. A ver, de entrada es un tema que no está resuelto, ya van los filósofos y hay una ciencia también, una neurociencia del libre albedrío y cosas, entonces yo no puedo decir tajantemente no existe el libre albedrío. El umbral de la conciencia o de la conciencia moral. Eso es, hay cosas de favor, cosas en contra. Yo te voy a decir por qué las cosas que veo yo me llevan a pensar que es, primero, el determinismo en física está más o menos aceptado. O sea, las cosas tienen causas, ¿vale? Y aunque está todo el tema cuántico y todo esto que introduce un factor estocástico y de azar y tal, eso no quiere decir que tú decides si tienes el control, es azar. Por lo tanto, tampoco lo controlas. Yo creo que básicamente nos influyen tres cosas, los genes, el ambiente y el azar, y ninguna de las tres las elegimos nosotros. Y la gente se cree, tú imagínate que tienes aquí una persona, bueno, no sé si se ve, una persona, me voy a alejar un poco, igual. Perfecto, perfecto. Tienes una persona y a esta persona le viene un flujo causal, que son los genes, el ambiente o el azar, que va a determinar lo que haga. Pero la visión normal es que, no, aquí arriba, flotando encima de la persona, hay un pepito grillo, un alma, algo que está al margen del flujo causal de cosas en la vida, y va en la voluntad y ella va y decide. La voluntad decide por causas. Este es el punto más importante. Y entonces, el otro día puse en Twitter, fíjate lo que te voy a decir ahora, que es una cosa que la mayoría de la gente no se ha parado a pensar. Nosotros no elegimos nuestras creencias ni nuestros deseos. ¿Cómo que no elegimos mis creencias? Yo creo que, no sé, que Podemos es el mejor partido, tal, que yo no lo he elegido, que yo creo en Dios, que... No, pues no, chico, no. Siento decirte que no elegimos nuestras creencias. Creemos lo único que podemos creer. Y este punto sí están la mayoría de los filósofos de acuerdo. O sea, la creencia es como una percepción. ¿Me entiendes? Quiero decir, no es una cosa que yo cojo y digo, a ver, tengo naranjas, manzanas, peras y tal, y voy a decidir que me gusten las peras. No, tú vas probando y de repente ves que te gustan más las peras y a otro le gustan más las cerezas. Entonces, cuando te sacan fruta, vas y coges peras. Entonces, si tú no has decidido que te gusten las peras, el acto de haber cogido una pera, ¿hasta qué punto es libre? Lo decía Schopenhauer, decía, podemos hacer lo que queremos, pero no podemos querer lo que queremos. Y las creencias lo mismo. Yo, mis gustos de música, a mí yo no me puse, oye, me van a gustar los Stones, quiero que me gusten los... No, de repente oigo Honky Tonk Woman o Jumping Jack Flash y flipo y me quedo enganchado ahí y lo pongo. Entonces, ¿dónde está la elección? ¿Dónde está la libertad? Lo mismo, yo no he elegido que me gusten las chicas, no he elegido mi cociente intelectual, no he elegido mi personalidad de ser más, que me guste el riesgo menos, todas esas cosas. Entonces, si tú no eliges las condiciones de partida, todo lo que viene detrás... Este es mi argumento. Hay un filósofo, te lo compro. Galen Strawson, que tiene este argumento, lo llama el argumento básico del free will. Es decir, si yo no elijo las condiciones de partida, pues todo lo que viene detrás, hago lo que me han hecho, lo que soy. Es decir, yo suelo poner el ejemplo de los androides. Si tú coges el androide de Blade Runner y mira que hacía cosas y tomaba decisiones y tal, pero en el fondo tiene una programación. Y yo cuando hablo de esto, de que tenemos una programación, y el otro día que puse que somos máquinas biológicas, la gente se enfada. Pero mira, yo tengo ahora una perrita que tiene 15 años y que está demenciada, está vieja, apenas puede andar, se pierde, se queda en una esquina ahí trabada y no sabe salir. Es una máquina rota. Es una máquina rota. Y mi suegra tiene una demencia y no sabe ni dónde está ni quién es, y es una máquina rota. Y puse el otro día en Twitter ese famoso texto de Francis Crick, el de Crick y Watson, diciendo que más o menos es que somos unas células que hay en el cerebro, que todas nuestras ilusiones, sueños, deseos, el libre albedrío, todo está ahí. Y yo soy médico y he visto ACVs y he visto tumores cerebrales, y cuando esas células que tienes ahí desaparecen, Agur Benur, desapareces tú, tu identidad, lo que eres. Entonces, eso me lleva a pensar lo que pienso. Vale. Lo primero sería establecer el paradigma de una cosa es la vida, ¿no? Y otra cosa es el flujo de la consciencia, ¿no? Si el self, si el nosotros, si el yo es un flujo de la consciencia, ¿no? Una narración que nos hacemos sobre nosotros mismos, un simio, ¿no? Imaginativo que ha decidido realizar pensamientos muy
muy elaborados para justificar algunas de las acciones morales. Yo diferenciaría las acciones funcionales, es decir, el mapa de acciones funcionales, el mapa donde entra es dentro del proceso de la cognición el gusto por la pera, ¿no? Es decir, ¿por qué me gusta la pera? Pues porque me sabe bien, me produce placer y demás. Pero sí que creo que existe un misterio, existe un elemento que evidentemente está en disputa en la neurociencia, pero me gustaría saber cómo lo explicas o cuando, por ejemplo, hablas de la paradoja de Moravec, ¿no? Quizá el apoyar la argumentación sobre el déficit del libre albedrío se encuentra más en esas operaciones complejas, vencer a un campeón de ajedrez, resolver problemas matemáticos complejos, donde la funcionalidad es el elemento clave y, sin embargo, nos es imposible de automatizar que una máquina se enamore, ¿no? O establecer elementos que para el ser humano son automatismos, los automatismos universales humanos, ¿no? El cuidar o, perdón que me ponga así muy poeta y espero que no me lo tomes como un truco para manipular emocionalmente la conversación, pero permíteme que me ponga en el umbral de la poesía, porque creo que a veces hay cosas que no se pueden expresar de otra manera, ¿no? Los pequeños gestos poéticos. ¿Qué explicación tiene para el algoritmo, para el robot, el Sapiens Sapiens pintando con arcilla roja un astro en la cueva, ¿no? O mi hijo pequeño cantando para sí mismo sin nadie, ni intermediado por la audiencia, ni intermediado por el mercado, sino una canción, una explosión de arte entendida como el arte que no tiene otro propósito que la mera existencia, ¿no? Creo que es ahí donde el ser humano diverge de la funcionalidad. El resto sí son cosas que se pueden entender como hormigas construyendo hormigueros más grandes, pero es verdad que no hemos encontrado otro elemento asociado a la vida que tenga esas explosiones no solicitadas. No entiendo tu punto. El amor, ¿no? Es decir, pues si un niño baila, canta, hace lo que sea, eso es Los excesos de vida. programación genética. Pon un caracol y un caracol no va a bailar o no va a cantar, ¿no? Quiero decir. El arte, ¿no? Precisamente cuando definimos el arte como aquello que no tiene otro propósito que la mera existencia, ya sé que luego pasa a galerías, audiencia, cuando hay un exceso de vida, es decir, cuando hay un exceso no solicitado de vida y espontáneo, que no responde a ninguna funcionalidad en nosotros, ¿no? Esa vocación trascendente por encontrarnos con algo trascendente, tú lo defines siempre como un elemento vinculado a la cooperación, entiendo. El surgimiento de la moral, bueno, perdón, la moral trascendente, el ego trascendente. No, a ver, creo que es algo cognitivo. De lo que estamos hablando ahora es más o menos cognitivo, ¿no? Es decir, en un momento dado... ¿El amor es un proceso cognitivo, por ejemplo? Bueno, ¿qué quieres decir entonces? ¿Que lo que no podemos explicar o programar en un ordenador es la parte emocional o algo así? ¿Ese es tu punto? O sea, es como es un debate liminar, vamos, o sea, yo te digo dónde se encuentra mi intuición en términos totalmente fallidos, ¿no? Es precisamente cuando la acción no es funcional para la persona, es decir, el acto por el cual la persona se deja atrás en el cálculo de la función es la posible existencia de algo diferente a un robot que responde a un algoritmo programable. ¿Por qué un Sapiens Sapiens? ¿Por qué un Sapiens Sapiens en un determinado momento en una cueva, hace decenas de miles de años, decide representar los astros? A ver, en el desarrollo cognitivo humano llega un momento en que tú te das cuenta de que vas a morir. Tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, todos, que vas a desaparecer. Eso, y ahí aparece el suicidio. Hasta que no eres capaz de eso, dices, mira, tengo un sufrimiento y si me quito de en medio desaparece el sufrimiento. Eso es un umbral cognitivo. Si tú a un robot le programas para que tenga un número cognitivo, podría llegar ahí, a lo cognitivo, incluso a lo emocional. Y mira, te hablaba de Blade Runner. Mira Blade Runner al final, cuando el tipo el androide, el famoso discurso de la lluvia. Sí, sí.
las dice eso. experiencias. Dice eso, yo he visto cosas en Orión, no sé qué, tal, dice, todo eso se perderá, es consciente de la muerte, todo eso se perderá como lágrimas en la lluvia. Es un texto muy bonito que creo que además lo improvisó el actor, se lo sacó él de la manga. Entonces, no me creo que no podamos ya llegar a programar criaturas que en un momento dado lleguen a ese nivel cognitivo donde no tengan una conciencia de la existencia de la muerte o que no tengan emociones. Es decir, o sea, para tener emociones necesitas un sistema límbico. El sistema límbico, mi perra tiene emociones, ahora no, ahora que está rota, ¿no? Es una de las cosas que ha perdido mi perra. Fíjate, hablamos ahora de emociones. No solo tiene problemas motores, se cae o articula mal, sino que no nos recibe con alegría, no mueve la cola, no tiene esa parte emocional que depende del sistema límbico. Y el sistema límbico de un perro y el nuestro es muy, muy similar. Y en principio no veo a priori una razón por la que no puedas programar en un androide o en estas inteligencias futuras que podamos hacer ese tipo de funciones, ¿no? Quiero decir, es decir, ¿tú crees que, por entender o ir hacia al punto que desarrollas, lo que entiendes es que esos gestos artísticos o esos gestos poéticos, ¿no?, devienen de la búsqueda de trascendencia de la persona? Perdón. No, un punto que igual es importante. Serían como subproductos de unas capacidades humanas que ha seleccionado la selección natural, que son adaptativas. O sea, ahora te hablaba del suicidio, por ejemplo, ¿no? El suicidio, según ciertas visiones, como siempre hay opiniones, cuando hay sufrimiento y cuando hay un desarrollo cognitivo que tú te das cuenta de que si te quitas del medio acaba el sufrimiento, un subproducto de que yo sea inteligente es el suicidio. Si no fuera lo suficiente inteligente, entonces quizás un subproducto, quiere decir, la selección natural, por ejemplo, no nos ha desarrollado o no ha elegido que pintemos o que hagamos la música. La música es una cosa que me fascina y no tiene una explicación muy clara de por qué existe, pero puede ser un subproducto de otras cosas que sí ha seleccionado la selección natural. Por ejemplo, la misma religión que estábamos hablando antes. Por ejemplo, nosotros somos detectores de patrones, y detectamos agencia. Es muy importante que si se mueven unas hojas, pensemos que puede haber un tigre y estamos pensando continuamente la agencia de los que se han muerto, tienen agencia, y de ahí surge esa hiperdetección de agente. Se considera que es una de las causas del origen evolucionista de la religión. Y nuestra necesidad de ver caras y tal hace que mires las nubes y ver caras. No nos han diseñado para ver caras en las nubes o para pintar caras. Miras al techo de la cueva de Altamira y dices, coño, ahí hay una cara o hay un bisonte y lo pinto. Eso no sería un diseño directo, pero sí sería un diseño indirecto de otras facultades que sí ha diseñado la selección natural. No sé si con esto... Sí, no, me parece perfecto. Si lo que quiero es entender... No consigo entender bien el punto. Entiendo lo que dices. Yo en el artículo decía, claro, lo único que me quedaría por pensar es que son como errores o saltos en la línea de código, ¿no? Claro, pero ese se parece mucho a la generación espontánea de un espíritu que no estaba previamente en la materia. Es decir, al final lo que estás diciendo es que la música, entendida como el surgimiento no intermediado por las relaciones de poder o de mercado, ¿no? Estamos hablando de la música como expresión genuina en mitad de una tribu del Amazonas, donde de repente hay un tipo que se pone a hacer ritmo pum, 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 ¿no? Ese salto, esa subrutina... Sí, perdón. Sí, pero no es tan complicado tal y como yo lo veo. Quiero decir, por ejemplo, la evolución, la selección natural, diseña que tengamos un interés en los niños pequeños, diseña el vínculo materno-filial y hay ciertas características que llamamos neoténicas en los bebés, los ojos grandes, el cráneo globuloso, tal, que nos hacen atractivos los niños para que les cuidemos. Y si te fijas, muchos de los dibujos animados de Disney y tal son neoténicos porque nos atraen y tal. Y las mujeres y los hombres, a los gatitos y a las criaturas bebés de otras especies les atrae y los cuidan y tal. Esto es anómalo, quiero decir, ¿para qué nos han diseñado para cuidar gatos o perros? Pero esa atracción por lo neoténico, que es un marcador, hace que la extiendas a otras especies, y eso es anómalo, o es como un fallo, si quieres decir, o un salto, o lo que tú quieras.
a lo que voy es como pero no deja de ser una programación que cambia el objeto al que aplica o lo que sea. No Sí, es pero misterioso, no le veo mucho misterio. sí, es la emergencia de una nueva programación que no existía en el código de origen, ¿no? Y que si yo le pidiera a un programador que la creara en el robot, diría, no, es que tiene que ser una emergencia. No, tú haces las otras características y te va a emerger eso. La emergencia no tiene ningún misterio. Esto se llama también exaptaciones. En biología evolucionista, por ejemplo, las plumas, en un momento dado, parece que empezaron más como algo térmico para mantener el calor y tal, y de repente las criaturas empiezan a tirarse de un árbol a otro para tal, coño, y ves que las plumas te facilitan el planear y el volar y tal, y entonces usas las plumas para planear. Claro, pero eso es Ha funcional. emergido que las plumas sean para volar. Claro, pero eso es. No, Vuelvo a decir que, y perdón porque ya estamos a 1 hora y cuarto y no te quiero robar más tiempo, ha sido un absoluto placer y no quiero ponerle codas, o sea que te dejo intervenir un momento final. Pero no, sí que es me verdad. interesa tu punto de vista. Yo encantado de aprender, ¿eh? o No, de no, tener no, sí, sí. en cuenta. Yo estaba pensando, claro, tiene sentido, pero al final es un poco como el principio del azar, ¿no? Es decir, muchas veces en estos procesos de emergencia, ¿no? Decimos, bueno, y a partir de aquí, chimpún y azar. Y a partir de aquí. No, si no lo digo, o sea, no lo digo para atacarlo, lo digo porque es verdad que, como es un debate liminar y está abierto, va a seguir haciéndonos disfrutar y avanzar mientras lo pensamos y lo imaginamos, ¿no? Pero que para mí el elemento original de esa emergencia, de ese salto en las líneas de código, que de repente produce una subrutina que en origen, luego sí, ¿no? Luego ya la música llena estadios de fútbol, pero hay un momento original en el que hay una persona que se pone a hacer algo que no sabe por qué lo está haciendo y luego se le encuentra una función, pero en el momento original explota. Explota y no sabe por qué lo está haciendo. Igual es una especie de randomización, como decías tú en lo evolucionista, existe esa idea de que no, que lo que pasa es que existe una randomización y luego una supervivencia de aquello que sobrevive, no sé, como comportamiento, no sé si me estoy explicando. Pero Es como decir, tengo varias cosas en la cabeza. Con el tema de la música, una de las hipótesis que hay de por qué surgió es también que une a la gente. O sea, marcar un ritmo, estar todos juntos, sientes una comunidad. sí, pero eso es después de que lo haga la persona, no antes de que lo haga. ¿Crees que empieza con una persona? Yo eso no lo tengo claro. O sea, alguien lo va a hacer. O sea, Es decir, lo que tú el aplicarías es lenguaje un lo modelo inventa una random. persona. Una persona inventó el lenguaje. Quiero decir, es más colectivo. Tiene que haber. No, por supuesto es colectivo. Sí, por supuesto es colectivo, pero nace en la persona. A ver, no pueden hacer en otro sitio. Luego, la acción lo convierte en social, ¿no? En contacto y espejo con el otro. Y seguramente, pues, empieza Mira, toda esta funcionalización. Pero el primer poema, la primera canción, o sea, quiero decir, hay algo ahí el que primer es. suicidio. Sí, no, la primera novela. O sea, si yo no, lo que digo, quiero decir, hay algo en esa búsqueda de la persona Yo no por poner personalizaría sobre tanto. la mesa. Perdón. Yo no personalizaría tanto, no creo que es una cuestión personal. Es decir, cuando la gente sea consciente de que se muere, etcétera, etcétera, alguien se va a suicidar. El que sufre mucho, no sé qué, alguien lo hará y alguien se suicida. Y te suicidas tú. No se puede suicidar un pueblo. Pero bueno, hay gente que se han suicidado muchos suicidios colectivos. Pero ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, o sea, entiendo que tú lo correlacionas, o sea, correlacionas esa acción, no sé cómo. Alguien lo va a hacer. En el momento que tú tienes una búsqueda de patrones, alguien va a ver un bisonte en la cueva de Altamira. Tarde o temprano, no sé quién Pero será. tú lo vinculas a la noción de muerte, ¿no? Y De fíjate, suicidio. no, de que cuando se dan las condiciones, cuando una cosa está en el posible adyacente, que es un concepto que a mí me gusta mucho, cuando algo está en el posible adyacente, alguien lo va a encontrar, va a ocurrir. Y fíjate que muchos descubrimientos en la ciencia y en todo han sido a la vez. El mismo de Darwin con la selección natural,
que ocurrió. El cálculo lo hizo Leibniz y lo hizo Newton. Infinidad porque hay algo en el ambiente ya ahí que alguien va a discutir. Zuckerberg inventó Facebook y las redes sociales. Si no lo hizo Zuckerberg, lo va a hacer alguien. No, quiero decir, no soy mucho de pensar que son los individuos especiales los que hacen. No. O sea, alguien va a acabar encontrando eso porque está en el ambiente. O sea, alguien, no sé, alguien va a coger una guitarra eléctrica y le va a enchufar con una pastilla y lo va a hacer tarde o temprano. O sea, quiero decir, y no me gusta el concepto de emergencia porque para mí es un poco como meter al alma o a Dios por la puerta trasera. Es una cosa así, es como que hay algo más ahí que no podemos controlar ni programar ni que no existe. No, si tú justo H2 más O es H2O y te va a salir el agua que no tiene ni las condiciones del hidrógeno ni el oxígeno. Y si de ahí para arriba juntas no sé qué, pues emergerá. Sí, ¿cuál es el misterio? Quiero decir, es que van a emerger cosas por la propia naturaleza de la complejidad de las cosas. Quiero decir que no sé, no le veo, porque si no se queda ahí, no, hay cosas que no puedes, tal, que no sabemos de dónde salen. ¿Qué pasa? ¿Que son el alma por ahí flotando o qué? Eso es lo que te digo. Te cargas las neuronas del polo frontal y no te emerge ni la conciencia, ni de saber que estás muerto, ni pues, que vas a morir, no te emerge nada. Como nos quitemos. Yo soy muy materialista y muy naturalista en ese sentido, no creo que haya nada sobrenatural. Es decir, hay cosas muy curiosas, evidentemente, pues lo que estamos hablando, como la música. O sea, ayer veía unos vídeos de críos en Dodotis, cómo movían el culo y cómo bailaban. Pues es increíble, ¿no? Es una cosa. ¿Y cómo explicas esto? Y no hay una explicación todavía del todo, ¿no? Para el tema del ritmo y todo esto. Vale, pero a ver, hay otros mundos, pero están en este. Hay emergencias, pero son de este mundo. O sea, no. Mi punto de vista, quiero decir que igual es muy simple, pero... No, para nada. Sí, yo lo que creo, primero que disfruto muchísimo, muchísimas gracias por estar hoy 1 hora y media hablando conmigo de las cosas de las que más disfruto. Un verdadero placer, Pablo. Voy a dejar esto con una cita. No, eso, déjalo en el aire y seguimos discutiendo. No, pero déjame decir algo, sí. Déjame citar una oración de tu libro que dice, y con esto ya nos despedimos: el mundo no consiste en gente buena que hace cosas buenas y gente mala que hace cosas malas, pues las mayores maldades a lo largo de la historia las cometieron gente que creía hacer el bien. Así que nada más, muchísimas gracias, Pablo. Espero que vaya todo bien. Gracias a ti por la conversación. Me he estado muy cómodo y me ha gustado mucho. Y por darme la oportunidad de hablar de moral y de otras cosas que me encanta. Pues espero que podamos hacerlo en breve y en persona. Eso no renuncio a que... Fantástico. Otra cosa no, pero comer con gente, cuando dijiste el otro día que la actividad social, ya lo viste, más prosocial, decía comer con gente, yo pensé, por eso estoy como estoy, tan bien y tan estupendo y tan guapo. Es que comer solo es una cosa de lo más triste que hay, ¿no? Pero bueno. Es un suicidio. Habrá gente que le gustará, somos todos muy raros, puede haber alguno, pero comer solo a mí me parece bastante triste, sí. Tiene que haber gente pató que le dijo el torero al filósofo. Sí, aquella que decía, este mundo es tan raro, le decía un padre a su hijo, que hasta puede que exista el Espíritu Santo. Este mundo es tan raro que hay gente que le gusta comer sola, sí. Bueno, pues muchas gracias. Venga. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hasta luego.